les comentaba, conversar y mirar directamente al interlocutor, eso nunca se debe hacer. El interlocutor es la persona que nos acompaña, que va a nuestra derecha, el copiloto, y lo peor que podemos hacer es voltear a ver mientras manejamos, ¿no? Siempre nuestra vista tiene que estar al frente. Debemos de estar concentrados justamente en lo que está pasando y desde luego estar pendientes de lo que suceda a nuestro alrededor, justamente con los espejos. Ahora bien, algo que está también totalmente prohibido con el manejo es el alcohol. Aquí lo definimos como una droga, un depresivo que afecta a todo el sistema nervioso. No importa cuál sea el tipo de bebida, todas estas bebidas tienen dos componentes en común, que son el etanol y el agua. Se dice también que el cuerpo elimina una bebida por hora, pero realmente, ¿cuántos de nosotros cuando acudimos a algún evento social, algún evento familiar, tomamos una sola copa? Prácticamente nadie, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues, que como se dice, y nos están recordando constantemente, cuando uno toma, no maneje, y cuando uno va a manejar, no debe de tomar. Afortunadamente en México y en otros países del mundo existe lo que se llama alcoholemia. Aquí decimos que es una norma que nos indica los límites de alcohol en la sangre. Aquí están, digamos, algunos valores justamente de lo que era el límite de alcoholemia hace algunos años. Actualmente, al menos en la Ciudad de México, este valor ya es de 0.4 gramos por litro de alcohol en la sangre, es decir, se disminuyó básicamente a la mitad de cómo entró cuando comenzó el programa del alcoholímetro. Seguramente ustedes recordarán. Pero la idea es que este programa ha ayudado mucho a concientizar a la gente, sobre todo a los jóvenes, que es muy peligroso manejar bajo la influencia del alcohol. Ahora bien, al igual que el alcohol, las drogas es algo que también está totalmente divorciado con el manejo. Se dice que las drogas son sustancias de tipo estimulante, depresivo, narcótico o alucinógeno que pueden producir hábito. Las más usadas por los conductores en México son el alcohol, la cocaína, la marihuana, la anfetamina, la cafeína y la nicotina. Todas estas nos dañan. Muchas veces jóvenes empiezan a entrar en contacto con ellas y son realmente, producen un hábito desde muy temprana edad y a veces es muy difícil eliminar el mismo, ¿verdad? Lo recomendable es jamás utilizarla, ¿verdad? Por nuestra propia salud y mucho menos cuando vamos a manejar, independientemente del mito ese que da el sueño y que podemos manejar precisamente utilizando drogas para ello. Ahora bien, desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito, que es la que se encarga de estudiar los accidentes, decimos que un accidente vial se puede deber a tres elementos. El primero es el camino, el segundo es el vehículo y el tercero es el factor humano. Si ustedes revisan este listado de causas de una volcadura, que no es otra cosa sino un accidente, se van a dar cuenta que la mayor parte digamos, de esos motivos del percance son justamente por el factor humano. Y aquí hay algunos ejemplos de ello, ¿no? Falta de visualización del área, falta de conocimiento de la unidad, malas condiciones del conductor, falta de respeto a señalamientos, falta de habilidad y destreza al manejar, descortesía en el manejo, cansancio, falta de pericia, exceso de velocidad, exceso de confianza, en fin. Entonces es donde nosotros tendríamos que estar trabajando, básicamente en los conductores, en las personas, para que sean más precavidas en su manejo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos años manejando y pensamos que nunca nos va a suceder un accidente porque nunca ha ocurrido en el pasado? Bueno, nada más falso que eso. Nosotros tenemos que estar siempre prevenidos y, como lo señalé en un principio, con los 5 sentidos en lo que estamos haciendo, que es la conducción. Definimos así el manejo de la defensiva como una técnica para evitar accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas que podamos encontrar en nuestro camino. Definimos también que el conductor defensivo se distingue por el alto sentido de responsabilidad que desarrolla a través de su capacidad
de su conocimiento y de sus habilidades. Es decir, el conductor que aplica el manejo de la defensiva debe ser un conductor pensante en términos generales. Y es que no solamente somos nosotros los únicos elementos que utilizamos las vialidades justamente para trasladarnos, para movernos, sino tenemos que compartir esas áreas con otros elementos. ¿Cuáles son otros elementos? Pues justamente los que aparecen aquí, desde que son animalitos, pues que tienen la necesidad de transitar, cruzar por calles, vehículos ligeros, en el caso de que nosotros manejemos un vehículo pesado o viceversa, ¿no? Vehículos pesados, es decir, camiones, autobuses, si es que nosotros manejamos un vehículo ligero como puede ser un automóvil. Motocicletas, no se diga, cada vez hay más cantidad de este tipo de vehículos, no solamente en México, sino en general en el mundo. Bicicletas, ¿no? Lamentablemente en México, en nuestro país, no existen muchas ciclovías y a veces pues tienen que estar compartiendo la vialidad que no está separada con los vehículos pesados y los ligeros. Gente que tiene la necesidad de trasladar sus productos utilizando las vialidades, inclusive a veces los comercializa en las mismas y desde luego los peatones, ¿verdad? Algo que nos señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es que hay jerarquía de la movilidad y justamente todos estos elementos que acabo de señalar tienen prioridad antes que los automovilistas. Así llegamos a decir que el conductor debe conocer la regla básica para la prevención de accidentes, la cual consta de 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? El primero, reconocer el peligro, es decir, pensar en todas las posibles situaciones peligrosas que se tendrán que afrontar. El segundo punto es entender lo que se debe de hacer como defensa, es decir, existen formas definidas para hacer frente a situaciones específicas de conducción. Viendo esta imagen, seguramente ese conductor lo que está pensando es que no hay suficiente distancia de seguridad con el vehículo que lo precede, ¿verdad? Entonces, esto da pie al tercer punto, que es actuar a tiempo, es decir, actuar correctamente, afrontando el problema y dándole una solución. Una solución posible a ese problema, pues sería acercarse para aumentar justamente la distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Bueno, esto que parece tan sencillo, todos nosotros lo practicamos todos los días, es decir, muchos de nosotros sin darnos cuenta estamos aplicando el manejo a la defensiva y eso es debido justamente a que tenemos experiencia, muchos de nosotros tenemos cierta noción, hemos recibido capacitación, no todos, pero es importante pues darnos cuenta que debemos en la medida de lo posible, implementar todo lo que vamos a continuar, a continuación a decir. De esta manera también decimos que algunas características de un conductor a la defensiva son estos. Debe ser un conductor hábil, un conductor precavido, que tenga un buen juicio, vigilante del entorno que lo rodea y que deba de tener conocimiento no solamente de lo que es el reglamento de tránsito en su estado, conocimiento también de las principales características de su vehículo. Tiene que estar también pendiente de que la unidad que maneja esté en las mejores condiciones posibles. Se recomienda, sobre todo cuando sale uno a carretera, checar todos estos puntos, efectuar una revisión ocular, es decir, darle una vuelta al vehículo, verificando visualmente si no hay algún problema que sea visible, verificar los niveles de agua, de aceite, de frenos, estar seguro que nuestros cristales están limpios y transparentes, que nuestros espejos retrovisores pues nos permiten ver correctamente, que las calaveras funcionan, es decir, que no tenemos algún foquito que esté fundido, por ejemplo, al igual que los faros, ¿verdad? Y algo también muy importante, nunca manejar con llantas lisas ni a una presión incorrecta. ¿Por qué? Porque las llantas, los neumáticos, es el elemento que está en contacto permanente con la superficie de rodamiento. Equivale a tener nosotros unos buenos zapatos o unos buenos tenis, si es el caso, si vamos a competir en alguna carrera o en algún maratón, por ejemplo, ¿no? Bien, afortunadamente la industria automotriz ha avanzado también mucho en cuanto a diseñar vehículos cada vez con mayores elementos de seguridad. Cuando yo era niño recuerdo que ni siquiera los vehículos tenían cinturones de seguridad. Hoy en día prácticamente
sería imposible subirse a un vehículo sin que se ponga uno un cinturón de seguridad, porque inmediatamente el vehículo lo está recordando, ¿no? Hay que ponerse los cinturones. Muchos de los vehículos tienen bolsas inflables justamente para mitigar los impactos que pudieran darse justamente en choques frontales sobre todo. La mayoría de los vehículos, si es que no todos, tienen también barras transversales que van a evitar que la cabina eh, se dañe ante una volcadura o ante un percance muy fuerte. En fin, la industria automotriz ha avanzado en ese aspecto, ¿no? Y cada vez nos dota de vehículos más seguros. Ahora bien, si la seguridad pasiva se encarga de iniciar los daños de un posible accidente y la activa de poner los medios para que un percance no llegue a suceder, que es lo que acabamos de ver ahorita, la preventiva se encarga de cuidar todos aquellos aspectos que influyen sobre el conductor para que no se llegue a producir un accidente. Así se incluyen en este apartado factores como la visibilidad, la ergonomía y comodidad. Hoy en día, si adquirimos un vehículo, vamos a tener la facilidad de mover el asiento para atrás, para adelante. Desde luego, si nosotros somos chaparros y somos altos, tendríamos que buscar cuál es el punto que más nos conviene, justamente para sentirnos cómodos. Podemos en muchas ocasiones también mover la altura de nuestros asientos, al igual que nuestros espejos, ¿verdad? Muchas veces desde adentro, sin necesidad, como era antes, de parar y bajar o pedirle a alguien que nos haga los ajustes necesarios. En fin, en ese aspecto también la industria automotriz ha avanzado. ¿Y qué decir de los sistemas ABS? Que justamente aquí decimos que evita que las ruedas se bloqueen y permite al conductor mantener el control del vehículo durante una frenada. Este sistema ha dado tan buenos resultados que algunas compañías de seguros ofrecen descuentos cuando los vehículos poseen este mecanismo de seguridad. No debemos de olvidar que es un sistema más eficiente que el tradicional, justamente para frenar, y pues también gran parte de los vehículos cuentan ya con él. Ahora bien, cuando nosotros nos subimos a un vehículo, y sobre todo cuando salimos a carretera, pues debemos de ser conscientes de que debemos de tener una suficiente distancia para poder frenar y no tener un impacto con el vehículo de adelante, ¿verdad? Entonces, estos son algunas variables que siempre debemos de tomar en cuenta. La velocidad del vehículo, primordial, ¿no? A mayor velocidad, mayor distancia de seguridad. El labrado o dibujo de la llanta también es muy importante. Tienen que las llantas tener un buen dibujo para que tengan un buen agarre a la hora de frenar. La superficie de la vía, desde luego eso también es algo a considerar, ¿no? No va a ser lo mismo conducir, por ejemplo, por una vía donde la superficie de rodamiento es de concreto hidráulica, a transitar, por ejemplo, en una vía que sea de terracería. La misma carga del vehículo. Obviamente, a mayor carga tendríamos que estar más pendientes de la distancia de seguridad. Las condiciones climáticas, vamos a hablar de ello más adelante, y también la inclinación del camino, ¿verdad? Si estamos transitando por una rampa, es decir, una pendiente descendente, pues va a haber una aceleración natural del vehículo y tendríamos todavía que abrir más esa dichosa distancia de seguridad. Es importante, como ya lo señalaba, estar conscientes de que nuestras llantas se encuentren en las mejores condiciones posibles. La correcta elección de un neumático, de preferencia recomendado por el fabricante, y su adecuado uso, es decir, inflado aunado a un dibujo con una profundidad mínima de 1.5 milímetros, son los elementos claves para el comportamiento del auto y la adopción de los neumáticos. Cabe aquí señalar que siempre se ha manejado la idea de que un neumático tiene una vida útil de alrededor de 80,000 kilómetros, y eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Es posible que nos duren menos, que nos duren más, todo va a depender en gran medida de la forma en la cual nosotros manejamos, pero sí es importante hacerlo siempre con un dibujo que no sea menor a 1.5 milímetros. Si se encuentra en mal estado, siempre aumentará la probabilidad de sufrir un accidente. Entonces, es sumamente importante el aspecto de las llantas. ¿Qué hacer para tratar de evitar el estrellamiento de llantas? Pues no rodar por zonas próximas a las cunetas, evitar choques con bordos de las aceras o piedras, evitar desde luego también frenar con brusquedad para que la llanta no
derrape, no conducir a velocidades excesivas, no rodar a bajas presiones de las libras recomendadas. Miren, aquí en la imagen justamente se ve cómo un conductor está midiendo la presión de un neumático. Esto se sugiere siempre hacerlo en la mañana, es decir, cuando las llantas están frías y todavía no empiezan a rodar o no han rodado lo suficiente. Esa es la correcta lectura justamente que tenemos que tomar, ¿verdad? Y también se ve ahí con una mano esto que se conoce como profundímetro. Es una especie de lapicito que nos va a permitir ver cuál es la profundidad de nuestro neumático. Recuerden que esta no debe de ser menor, a los 1.5 milímetros. Entonces, tenemos que estar conscientes de que nuestras llantas están en las mejores condiciones posibles. Técnica a utilizar en caso de estrellamiento de una llanta delantera. Es lo más peligroso que puede haber, sobre todo cuando llevamos cierta velocidad. Entonces, se sugiere mantener una velocidad que no sea la recomendada. Más adelante vamos a ver cuáles son. Mantener la dirección sujetando el volante firmemente con ambas manos. Esto es para que en caso de que esté ahí en la la llanta, no perdamos el control sobre la unidad. Emplear el freno controlado y freno continuo. Mantener su vehículo en línea recta, evitando que las ruedas se bloqueen mientras intenta detenerse. Detener la unidad en lugares seguros. Nunca va a ser lo mismo si nos estalla una llanta atrás que una de adelante, ¿no? Entonces, son las que tendríamos que estar vigilando más frecuentemente. Viene a continuación algunas condiciones adversas de la conducción y qué se sugiere hacer al respecto. Esto es muy importante en épocas en las que llueve, por ejemplo, o en las que hay neblina, etcétera. Vamos a ver. Algunas estrategias para manejar bajo condiciones de baja visibilidad. Sugerimos limpiar el parabrisas de hielo o nieve antes de iniciar la marcha. Mantener los limpiadores y chorros de agua en buenas condiciones. Disminuir la velocidad. Esto va a ser, digamos, el común denominador en todos los casos, cuando las condiciones climatológicas no son las mejores. Mantener márgenes de distancia más grandes. No rebasar en condiciones extremas de lluvia, de nieve o de niebla. Si la visibilidad es nula, se sugiere salir del acotamiento a un lugar seguro. Utilizar el defroster para mantener los vidrios desempañados, ¿verdad? O el aire acondicionado en un momento dado también. Estrategias para manejar de noche. Mantener los vidrios y las luces limpias. De reducir nuevamente la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad con respecto al vehículo de adelante. Mantener los ojos en movimiento, mantenerse alerta. Aunque vayamos solos, debemos de estar motivados, ¿verdad? Sobre todo en la noche. Mantenerse a la derecha del camino para evitar el deslumbramiento, ajustar el espejo de retrovisor en posición nocturna. Al manejar de noche, si vamos acompañados, hay que platicar con la persona que va a nuestro lado. Lo peor que puede hacer es que se duerma, porque como se ha señalado en muchas ocasiones, el sueño se transmite, se pega, ¿no? Entonces nos puede contagiar. Si alguien nos va a acompañar, tiene que estar igual que nosotros, despierto. Si el cansancio es extremo, se sugiere detenerse a tomar una taza de café o descansar, y tan pronto nos sintamos con energía suficiente, volver a seguir con nuestra marcha. Estrategias para superar reflejos y sombras. Mantener los vidrios limpios, reducir la velocidad antes de entrar a los túneles, por ejemplo, quitarse los lentes oscuros y prender las luces dentro de los túneles. Mucha gente lamentablemente no hace eso. Así como entran, salen. Muchos traen lentes oscuros para el sol y así como entran, salen. Entonces, es importante, ¿verdad? Utilizar lentes para el sol o la visibilidad del vehículo mientras maneje de día, obviamente no dentro de los túneles. Ajustar su espejo retrovisor a la posición nocturna. Mantener una distancia considerable del vehículo adelante para que el reflejo de las luces delanteras no lo deslumbre. Estrategias para manejar en calles mojadas. Bueno, ahorita se han tardado un poco las lluvias, al menos aquí en la Ciudad de México, pero ahora que regresen, sí hay que tomar en cuenta todo esto. Disminuir la velocidad, especialmente en condiciones de lluvia extrema. Agarrar el volante firmemente con las dos manos. No sé si les ha pasado, pero en muchas ocasiones, cuando hay agua estancada y venimos a cierta velocidad, en algunos casos se pierde el control sobre el vehículo. Si nosotros no traemos agarrado firmemente nuestro volante con ambas manos, es muy posible
que perdamos el control sobre el mismo. ¿Por qué razón? Porque se da el fenómeno del acuaplaneo. Aunque parezca mentira, pierde contacto la superficie de rodamiento con los neumáticos porque se forma una cuña de agua. Entonces, debemos de ser muy precavidos. Hay que frenar despacio para evitar que las llantas se bloqueen, dejar por lo menos el doble de distancia de frenado, revisar periódicamente el estado de los limpiadores y de los útiles. Mucha gente, digamos, no está pendiente de que hay que sustituirlos después de cierto tiempo. Y hay que encender los faros delanteros y de ser necesario también las intermitentes, sobre todo cuando la lluvia es extrema. Estrategias para controlar la turbulencia. Sobre todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando salimos a carretera o en una autopista. Disminuir la velocidad, agarrar el volante firmemente con las dos manos nuevamente. Tener cuidado con los vehículos que puedan ser empujados fácilmente a su carril, como autos pequeños, motocicletas, campers. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero el ancho de un carril va de los 3 a los 3.6 metros. Es decir, prácticamente cabrían dos autos compactos en un carril de una autopista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, si traemos un vehículo compacto, pues, tratar de orillarnos para que no nos vayan a aventar algún autobús o algún camión que nos rebase, ¿no? Dejar mayor espacio en el costado del auto si va a rebasar o si va a ser rebasado por un camión grande o trailer. Justo lo que les comentaba. ¿Qué hacer si fallan los frenos? Bueno, lo más importante, y que a veces es lo que no ocurre con nosotros, es conservar la calma. Se sugiere también buscar una salida de emergencia. Mucha gente no lo sabe, pero hay tramos muy peligrosos de rampas o pendientes descendentes, donde hay una línea roja pintada en el carril de alta, es una línea roja continua que nos va a llevar justamente a un banco de arena donde nos vamos a detener de manera natural. Bueno, pues mucha gente no sabe justamente para qué sirve esa raya roja. Entonces hay que ser conscientes de que podemos salvar la vida en caso de que nos fallen los frenos, atendiendo, digamos, esa recomendación. Hay que efectuar el cambio regresivo de velocidades, es decir, vamos a efectuar el cambio, como se dice, de motor. Si vamos en quinta, pasamos a cuarta, de cuarta a tercera, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con mucha gente? Quieren pasar de la primera, perdón, de la quinta a la primera. Entonces, muy posible que se truene la caja, y eso no nos va a ayudar en nada. Aplicar el freno de mano en forma gradual y suavemente. Mucha gente se desespera, no conserva la calma y lo primero que hace es levantar toda la palanca de freno, ¿verdad? Lo único que va a suceder con eso es que nos vamos a, nuestro accidente va a ser peor porque seguramente vamos a tener una volcadura por la inercia que trae nuestra unidad. Avisar a los demás con luces, a los demás con el claxon y enseñando las luces que algo nos está pasando. La gente regularmente en carretera es muy consciente y se da cuenta de que algo está sucediendo y en la medida de los posibles, en la medida de lo posible también nos van a ayudar. Bien, ¿qué hacer cuando un animal se atraviesa en tu camino? Igual cuando salimos a carretera. Bueno, si se trata de un mapache, un pequeño conejo, bueno, así pues no hay tanto problema. El problema es cuando es un animal grande como el que se muestra aquí. Hay que revisar que no traemos un vehículo muy pegado, calcular el riesgo y decidir qué es lo mejor. No meter a fondo el freno. Si tenemos la oportunidad, hay que dejar un espacio considerable para rodear al animal y siempre hacerlo preferentemente por la parte de atrás del animal. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Capaz que si lo hacemos por el frente, nos pudiera embestir e inclusive hasta voltear nuestra unidad, ¿verdad? Si es un animal grande y no se puede frenar a tiempo, se sugiere frenar firmemente y cuando esté por pegarle soltar el freno, es decir, irnos sobre él. Repito, no es lo deseable, pero digamos, si no tenemos tiempo, porque estos accidentes ocurren en segundos, pues sí tendríamos pues que chocarlo, ¿verdad? Si no nos queda de otro. Prevención de volcaduras.
Se sugiere conservar una volcadura moderada, disminuir la velocidad, circular a la derecha, mantenerse alerta. Muchas de estas volcaduras ocurren en tramos carreteros que son rectas interminables, y nosotros como conductores vamos viendo una película constante, ¿no? Vehículos van, vehículos vienen, prácticamente eso hace que cuando llevamos mucho tiempo manejando, pues haya un cansancio mental, y eso puede hacer que se nos cierren en unos instantes los ojos y tengamos una volcadura. Bueno, si nosotros sentimos eso, lo que hay que hacer es detenernos y salir a refrescarnos un poco, a caminar, a borrar, digamos, esa imagen que traemos de ir y venir de vehículos, y hasta que no nos sintamos bien y despejados, reanudar nuestro camino. Hay algo también que se conoce como puntos ciegos. Aquí decimos que es un área o ángulo específico que se encuentra detrás o a cada lado del conductor, que no puede ser vista por aún si usa espejos retrovisores. Creo que a todos nos ha pasado, quienes vivimos en la Ciudad de México, que a veces vamos por el periférico, vamos por el viaducto y vemos en nuestro retrovisor que no viene ningún vehículo a la derecha, en el carril de la derecha, queremos cambiar de carril y vamos a empezar a hacer el movimiento cuando no falta quien nos toque el claxon. Bueno, pues se trata de un vehículo que nunca vimos porque se escondió en un punto ciego. Aquí decimos que al ajustar correctamente los espejos retrovisores, eso nos va a ayudar a disminuir los puntos ciegos. Es importante cuando se comparte un vehículo en alguna dependencia, en alguna entidad, que el nuevo conductor, es decir, quien va a hacer uso de ese vehículo, pues se tome unos segundos justamente para ajustar su asiento, pero también ajustar los espejos retrovisores, porque difícilmente va a tener el mismo tamaño y las mismas características físicas del conductor que acaba de dejar la unidad. Cuando se maneja un vehículo pesado, pues estos puntos ciegos son todavía aún mayores. Entonces tendríamos que estar con mayores cuidados, porque además vamos a sentarnos en un nivel regularmente más superior que la de los vehículos ligeros, es decir, de los automóviles. A veces se tiene que subir unos escaleras para subir a la cabina, ya sea del tractocamión o del camión, ¿verdad? Aquí decimos que en nuestro país ocurren cada vez más accidentes por cambio de carril. Más de 200 personas mueren cada año en este tipo de accidentes, y el 60% de los conductores que ocasionan el accidente dicen no haber visto al otro vehículo. Es decir, se escondieron en los puntos ciegos. La buena velocidad es igual a cero accidentes, es decir, si nosotros en nuestro retrovisor vemos a los vehículos que van a nuestro lado, ellos también nos van a ver a nosotros. 5 buenas razones para girar hacia afuera los espejos, sobre todo cuando se maneja en un vehículo pesado. No necesita ver tan a menudo por encima del hombro, aunque no es mala idea hacerlo. De hecho, yo recomiendo cuando se va a hacer un cambio de carril a la derecha, pues siempre girar brevemente nuestra cabeza, y si de reojo no vemos ningún vehículo, pues nos podemos cambiar sin ningún problema. Necesita solo un breve vistazo a su espejo para ver el punto ciego. A velocidad de la autopista, vean esto. Voltear la cabeza significa desplazarse 30 metros sin ver lo que está adelante. Desde luego, es por la misma velocidad que trae nuestro vehículo. Mirar el espejo le permite ver la escena que tiene adentro, y en las noches las luces no les encaminarán por los espejos. Bien, vamos a ver ahora el tema de choques evitables. Aquí decimos que un choque evitable es cuando el conductor hace todo lo razonablemente posible para evitarlo. Choque entre dos vehículos, la gente se lesiona y muere en accidentes de tránsito de muy distinta manera, partiendo del choque de frente entre dos vehículos hasta llegar a aquel en el que uno sale de la carretera. Sin embargo, la causa más significativa de mortalidad, de lesiones graves y daños materiales es el choque entre dos vehículos, y es lo que tendríamos que evitar, ¿verdad? Hay 6 posiciones justamente para estar en relación al otro vehículo que puede producir el choque de estas dos unidades. En cualquier situación de tránsito, nosotros podríamos tener esa posibilidad de tener el choque y tratar de mitigar o evitar justamente el impacto.
Vamos a ver a continuación qué es lo que se puede hacer en cada una de estas 6 tipos de choques, ¿verdad? En las siguientes láminas vamos a describir de qué se trata justamente lo que nosotros recomendamos. Primero, un choque con un vehículo que va adelante, es decir, por alcance. Al ver esta imagen, seguramente ustedes lo que les va a llegar a su mente es que hay muy poca distancia de seguridad y esto no debería de ocurrir en un tramo carretero o en una autopista tal vez de 3 carriles por sentido, donde es un tramo en el cual se puede rebasar sin ningún problema. Así nos lo indican las líneas que no son continuas. Entonces, si nosotros vamos en el vehículo de adelante y vemos que un vehículo pesado se nos pegó, pues lo primero que tenemos que hacer es hacernos a la derecha para que nos rebase. Por el contrario, si nosotros por alguna razón nos pegamos demasiado al vehículo de adelante, bueno, pues en la primera oportunidad vamos a rebasarlo, vamos a encender nuestras direccionales para indicar que vamos a realizar una maniobra de rebase, pero esto no se debería de ocurrir, ¿verdad? Entonces, en nosotros está evitar muchas veces este tipo de choque por alcance. Para ello, es recomendable siempre conservar una correcta distancia de seguridad y para ello debemos de aplicar lo que se conoce como la regla de los 2 segundos en ciudad, que pasa a ser la regla de los 4 segundos en carretera y puede pasar a ser hasta la regla de los 6 segundos en la autopista o cuando las condiciones atmosféricas no sean las correctas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, debemos de seleccionar un objeto fijo en la carretera o en alguna vía rápida en la ciudad y debemos de contar mentalmente 1101, 1102 y si terminamos de contar antes de pasar nosotros por ese punto fijo que elegimos, quiere decir que no tenemos la suficiente distancia de seguridad. También nos han indicado que algo más práctico para no contar 1101, 1102 es contar un cocodrilo, 2 cocodrilos, etcétera. Entonces, es algo que nos va a permitir tener una referencia si estamos justamente atendiendo la recomendación de tener la correcta distancia de seguridad, que repito, en ciudad es de 2 segundos y aumenta a 4 o hasta 6 segundos cuando salimos a carretera. Choque de frente. Tratar de evitar el golpe de frente. ¿Esto por qué? Porque imagínense, si nosotros trajéramos el vehículo azul y viniéramos a una velocidad de tan solo 60 kilómetros por hora, que no es una velocidad alta, y el vehículo rojo también de 60 kilómetros por hora, pues bueno, aquí lo que va a suceder es que se suman las 2 velocidades y sería como tener un impacto de frente a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Déjenme decirles que a una velocidad de 40 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad puede ser ya un accidente mortal. Ahora imagínense a estas velocidades. Desde luego esto no debería de ocurrir si transitamos, como aquí vemos, en un tramo carretero de un carril por sentido y en el cual no se puede rebasar o no se debería rebasar. Así nos lo indican las 2 rayas centrales continuas. Bueno, hay que tocar el claxon y encender las luces para llamar la atención del otro conductor que viene, digamos, en el otro sentido. Hay que desviarnos al lado derecho y dejar al otro conductor todo el espacio que sea posible. Si es necesario, podríamos invadir el espacio del acotamiento. Pero en todo caso, lo que debemos de evitar, por lo que ya comenté, es el impacto de frente a toda costa. Bien, la tercera posibilidad es cuando un vehículo que no tiene la preferencia se atraviesa y esto llega a suceder en intersecciones que no son semaforizadas, ¿verdad? Aquí señalamos que al aproximarse a la intersección, si nosotros tenemos el vehículo ligero, hay que quitar el pie del acelerador y pasarlo al pedal del freno. Esto es por si de último momento tenemos que frenar y vemos desde luego que el vehículo se nos atraviesa, ¿verdad? Entonces, nosotros que regularmente conocemos cuáles son los trayectos a la casa, al trabajo, a nuestras áreas de
esparcimiento, pues ya sabemos cuáles son aquellas intersecciones peligrosas, ¿no? Entonces, es donde teníamos que justamente aplicar esta recomendación. Al menos soltar por unos momentos el pedal de freno, por si de último momento tendríamos que frenar ante algún vehículo que intempestivamente también cruce el trayecto que nosotros llevamos. La siguiente posibilidad es el choque cuando se rebasa. Esto es muy importante, sobre todo cuando salimos a carreteras, y es algo que cuando no se tiene experiencia se complica mucho. Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos de tomar en cuenta justamente para hacer eh, una buena maniobra de rebase. Bueno, primero tendríamos que conservar una distancia correcta de seguimiento. Eso lo veíamos hace unos momentos con la regla de los 2, 4, 6 segundos. Después, hay que nuestro vehículo pegarnos al centro de la vialidad, es decir, a la raya que nos indica la división de carriles y ver si no viene un vehículo en sentido contrario. Si vemos que no viene, nos desplazamos a la izquierda hacia el carril por el que vamos a rebasar y vamos a acelerar. De antemano tenemos que estar conscientes de que tenemos potencia de reserva, lo que se veía el curso pasado con el ingeniero Armando Maldonado. Debemos estar conscientes de que vamos a tener más potencia para poder acelerar lo suficiente y una vez que hayamos acelerado y veamos por el retrovisor al vehículo a rebasar, pues vamos a regresar a nuestro carril, más o menos manteniendo la misma distancia de seguridad que teníamos antes del rebase. Para ello hay que utilizar las direccionales. Justamente para eso son, para comunicarle al vehículo de adelante que lo vamos a rebasar y una vez que lo hayamos rebasado, para indicarle que nos vamos a regresar a nuestro carril. Es muy importante hacer esto. Esto, repito, a veces se complica porque desconocemos si nuestro vehículo cuenta con la suficiente potencia y a veces no somos muy duchos, la verdad, sobre todo cuando salimos a carretera para este tipo de maniobras. Choque con ferrocarril. Para evitar este choque hay que disminuir la velocidad gradualmente al acercarse al cruce del ferrocarril. Hay que anunciar con las luces de emergencia y la de alto que se va a detener para evitar ser alcanzado. Mantenerse a la derecha del camino haciendo alto total 5 metros antes de la vía. Apagar el radio y aire acondicionado para escuchar, sobre todo de noche, si no viene, digamos, alguna locomotora. Voltear a la derecha cuando menos 4 segundos en cada sentido y algo muy importante, no cambiar de velocidad hasta no haber cruzado totalmente la vía. Esto es porque en muchas ocasiones se han dado casos que los vehículos ligeros, si cruzan a baja velocidad o en primera, se paran justamente delante, arriba de las vías, ¿verdad? Es un fenómeno que se puede dar, entonces siempre hay que acelerar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, digamos, es muy distinta la operación de un tren, sobre todo carguero, que la de un vehículo ligero, simplemente por los pesos. Imagínense una locomotora como esta que estamos viendo, puede llegar a pesar alrededor de 80 toneladas. Y un carro, que no trae uno, sino trae muchos, sobre todo un carro que puede venir con mineral de hierro, entre la tada del carro de ferrocarril y el mineral de hierro, ese carro puede pesar más de 100 toneladas. Entonces, un tren compuesto por una locomotora y 9 carros de ese tipo, pues imagínense, estamos hablando de 1000 o más toneladas. Imagínense cuánto tiempo le va a llevar al maquinista detener totalmente la unidad. Pues muchísimo, ¿no? Y para ello va a abarcar seguramente muchísimos metros antes de hacer alto total. Entonces, debemos de ser conscientes de que nosotros siempre vamos a tener la desventaja y debemos de darle la importancia que merece al ferrocarril. Lamentablemente se han dado en México y en muchas partes del mundo accidentes de este tipo porque la gente piensa, no, pues es que viene muy despacio el ferrocarril, fácilmente yo le gano el cruce y a veces pues no es así. Hay que evitar desde luego la reversa.
Aquí decimos que antes de empezar a retroceder hay que encender las luces intermitentes en los cuatro sentidos. Hay que salir de la cabina y examinar que la trayectoria que vamos a destinar para dar marcha atrás no tenga obstáculos. En muchas ocasiones hay niños que se ponen a jugar en la parte de atrás de los vehículos, niños pequeños, y nosotros no nos damos cuenta. Se han dado accidentes muy lamentables cuando la gente tiene prisa, sale de su casa para el trabajo y jamás se fija que hay niños atrás y lamentablemente se han dado accidentes de este tipo precisamente por las prisas y por no checar. Retroceder con suavidad mirando por los espejos y girando la cabeza para determinar la trayectoria del vehículo. Evitar dar marcha atrás en vías públicas. En muchas ocasiones es más conveniente darle toda una vuelta a la manzana antes de hacerlo, ¿verdad? Si traemos un ayudante, hay que pedirle que se ubique en la parte de trasera del camión y que nos eche aguas, como tradicionalmente decimos. Ponerse de acuerdo con él sobre las señales de mano. Si tenemos dudas, ya lo señalamos, salir de la cabina y comprobar la situación con nuestros propios ojos. Finalmente, nosotros somos los responsables. Algunas recomendaciones cuando conducimos en ciudad: evitar el uso de teléfonos celulares, conocer y respetar los señalamientos viales, respetar el límite de velocidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuidar el tránsito que viene detrás, observando los espejos, en este caso, cada 5 segundos. Algunas recomendaciones cuando salimos a carretera o autopista: revisar la unidad antes de salir, evitar manejar fatigado, cuidar el entorno que nos rodea, evitar el pisacolas. El pisacolas es aquel automovilista que no tiene experiencia y regularmente se nos pega y va anulando todos los movimientos que nosotros hacemos. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando la gente, por ejemplo, no sabe bailar, pues lo más común es que vean a una pareja que sí lo sabe hacer y repetir los pasos. Lo mismo que sucede en el baile, sucede en las carreteras con la gente que no tiene experiencia en el manejo. Observar en este caso los espejos cada 8 segundos, mantener la distancia de seguimiento, conocer los límites de velocidad permitidos, los vamos a ver a continuación. Y algo muy importante, y es lo que aparece aquí subrayado en color azul: evitar el uso de teléfonos celulares. Al respecto, tenemos un video que quisiéramos compartir esta mañana con ustedes, justamente sobre este tema. Le pediría a la gente que me apoye si lo pudiera presentar, por favor. Sí, ingeniero, ahorita Aymara nos va a apoyar en ese tema y nada más recordarles que el próximo video sí es un poquito explícito, entonces sugerimos tomen sus precauciones. Obviamente todo es actuado, pero que tengan ese conocimiento. Ese no es Aymara. ¿Sí lo pueden ver? Sí, pero no se escucha. No sé si nos podrías ayudar con la configuración o gustas que te apoye. Si quieres, a ver, déjalo, intento. Mate Jules fancies you. Cass. It's not even funny now. Let me just get his number.
Ring an ambulance! Just stay still. I can't open the door. I've rung an ambulance. We've got other people on the route to help, okay? Please, stop straight to me for a second. 3 vehicles have been involved. Right. 2 people in the vehicle there. I can't get any response out of them whatsoever. The ones in the front or the ones in the front? Mommy, Daddy, wake up! Mommy, Daddy, wake up! Right, I just can't get any response whatsoever. I want Mommy and Daddy to wake up. Any pain anywhere, lovely? Yeah, any pain in your neck at all? You're nice and still for me. Alright, keep looking at me. Alright. Cassie, can you hear me? What's your friend's name in the back? What is it? Jules, is it? Nice and still there for me. Hi, Jay. A ver si ya se ve. ¿Ya, verdad? Bien, pues creo yo que este video es muy impactante. Realmente son cosas que suceden todos los días en México y en muchos países, ¿verdad? Quisiéramos que este tipo de escenas ocurrieran lo menos posible, pero para ello hay que crear conciencia, no solamente en los jóvenes, sino en todos los conductores, de que cuando se maneja no se deben de utilizar los celulares. Muchas veces se pierde, digamos, nuestra mente está pensando en otras cosas muy distintas y nos distraemos fácilmente. Puede ser hablando, puede ser mandando un mensaje, entonces está totalmente prohibido el uso de los celulares. Y yo quisiera justamente de las cosas que se van a llevar el día de hoy, la gente que nos está escuchando y que está asistiendo a esta plática, es que hablen con sus amistades, con sus familiares, con sus hijos, de que no utilicen el celular mientras conducen, mientras manejan. Es lo más peligroso que puede haber. Y vean justamente, lamentablemente, en este video, pues las chicas que perdieron la vida, no solamente, a pesar de que ellas fueron las responsables,
no solamente ellas murieron, ¿verdad? Sino también otras personas que no tenían absolutamente nada que ver con esto. Es lo lamentable de los accidentes. De hecho, los accidentes son una externalidad negativa del transporte, como lo es, por ejemplo, la misma contaminación. Entonces, hay que evitar, en la medida de lo posible, que las personas utilicen el celular mientras manejan. Algunas recomendaciones cuando se transita en caminos rurales: no exceder los límites de velocidad, si los hubiera, desde luego, cuidar el entorno, revisar periódicamente la unidad, estar más al pendiente, en este caso, de los cambios de líquidos, de aceite, de agua, etcétera. Educación vial, aquí lo definimos como el conjunto de conocimientos y normas de conducta que toda persona debe respetar como usuario de la vía pública en su calidad de peatón, de conductor o pasajeros. Todos nosotros somos peatones, todos nosotros somos pasajeros y podemos ser también conductores, ¿verdad? Entonces, debemos de también tener conocimiento de lo que es la educación vial. En todos los estados existen reglamentos de tránsito. Estos reglamentos tienen por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública y la ciudad vial de la Ciudad de México. Y en el caso del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, en su artículo nuevo señala que los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. Cabe señalar, y como yo lo señalaba también, lo indicaba, perdón, que gracias a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues muchas de las medidas van a ser comunes a todos los reglamentos de los estados. Entonces hay que estar consciente de ello. Y la velocidad, pues, va a ser uno de los aspectos. Aquí decimos que a falta de señalamiento específico, los límites de velocidad se establecerán de acuerdo a de la siguiente manera. En los carriles centrales de las vías de acceso controlado será hasta de 80 kilómetros por hora. En la Ciudad de México, este tipo de vías puede ser el periférico, puede ser el viaducto, obviamente cuando, digamos, las condiciones de tránsito permitan alcanzar estas velocidades, ¿verdad? En vías primarias, la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora. Ejemplo de vías primarias pueden ser los ejes viales aquí en la Ciudad de México. En vías secundarias, la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora. En zonas escolares, peatonales, hospitales, asilos albergues, hasta 40 kilómetros por hora. En zonas de tránsito calmado, la velocidad será de 30 kilómetros por hora. En vías peatonales en las cuales se permite circular, la velocidad máxima será de 10 kilómetros por hora. Esto podría ser los estacionamientos de los supers. Bueno, pues, entonces, estas velocidades son las que van a privar justamente en todos los reglamentos de tránsito, si es que no ya está ocurriendo así. Ahora bien, no se niega aquí la velocidad en carretera ni en autopista. En carretera la máxima es de 90 kilómetros por hora y en autopista para vehículos ligeros es de 110 kilómetros por hora. Para autobuses es de 95 kilómetros por hora y para camiones tendría que ser, si mal no recuerdo, también de 90 kilómetros por hora. Las señales se clasifican en preventivas, restrictivas e informativas. Las preventivas tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro en el camino. Son de este tipo y de estos colores. Son muy objetivas. Por ejemplo, esta señalización lo que nos indica es que se aproximan curvas. Todo lo que tendríamos que hacer automáticamente es reducir nuestra velocidad para entrar con toda seguridad a ellas. Estas son las principales señales preventivas que existen en México. Todas realmente son muy fáciles de entender y créanme lo que nos pueden auxiliar de mucho. Las restrictivas tienen por objeto indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que regulan el tránsito. A excepción de las de alto y ceda el paso, son tableros de forma circular pintados de color blanco y letras, números y símbolos de color negro inscritos en un anillo de color rojo. Por ejemplo, esta señal lo que nos indica es que no está prohibido la circulación de vehículos pesados en ese tramo carretero. Estas son las principales señales preventivas. No aparece aquí alguna que seguramente ustedes han visto en los puentes, en los segundos pisos, por ejemplo, que es una X, que también es una señal preventiva. Y esta se puso justamente en esas partes de arriba de los... Cuando se inauguraron era común que la gente
se detuviera para ver los volcanes, para ver, digamos, la ciudad, sobre todo cuando estaba despejado el ambiente. Prácticamente fue los únicos que permitió, porque que se estacionen más. Entonces, es muy objetivo lo que nos indican, vemos lo que nos está restringiendo. Las señales informativas al usuario a lo largo de su ruta o carreteras que nombres de poblaciones y distancias permiten identificar carreteras, lugares de destino, lugares de servicios, brindan información general. La informativa pues indica que el bus transita justamente por ahí. Estos son algunos ejemplos de las señales informativas. Creo que es común cuando la carretera verlas y nuevamente pues es muy objetivo lo que nos están informando, ¿verdad? En todos los casos. Bien, pues antes de retirarnos, ya esta es es un resumen de lo que hemos visto en la última hora y es también lo que me gustaría que se llevaran hoy a su casa. Reglas para el manejo de la necesidad. Primero, estar alerta, observando los espejos al menos cada 10 segundos. Segundo, conducir con vista periférica en el camino utilizando los espejos. Para eso nos van a ver qué es lo que está ocurriendo atrás y a los lados. Si no hay plena visibilidad, hay que reducir la velocidad con todas las láminas que presentamos de las condiciones atmosféricas cuando no son las idóneas. Cuarto, contar con dominio absoluto del vehículo. Para ello, debemos estar seguros que nuestro vehículo está en las mejores condiciones posibles. Sobre todo, esto es muy importante cuando salimos a carretera. 5. Anticipar los movimientos a los otros conductores. Bueno, para ello debemos de utilizar, desde luego, nuestras direccionales, nuestras intermitentes, a veces nuestras luces bajas, ¿verdad? Es la forma en la cual nos vamos a comunicar con los demás. 6. Observar más asumir que otros conductores respetarán su derecho de paso, aunque no lo tengan. Recuerden la lámina en la cual, a pesar de que nosotros teníamos la preferencia, de último momento un vehículo pesado se atravesó. Bueno, pues entonces hay que ser cuidadosos. 7. No agredir ni responder a provocaciones. ¿Cuántas veces no se ha dado el caso, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas más, que un vehículo se le cierra a otro, el otro le miente a la mamá, no se deja, más adelante se bajan, se hacen de palabras, uno de ellos saca un cuchillo o hasta una pistola y hace que pierda la vida el otro conductor? Bueno, esa gente tarde que temprano va a terminar mal, ¿verdad? Nosotros no debemos agredir ni responder a provocaciones. Y desde luego hay que manejar en nuestros 5 sentidos. Hay que estar seguros de lo que estamos haciendo, conscientes de que tenemos una responsabilidad. Los problemas en la familia, con la pareja, con los hijos, con nuestro jefe de trabajo, que a veces no lo podemos ni ver, no los vamos a solucionar ahí. Ya llegará un momento en el cual pensemos en ello, ¿verdad? Tenemos que estar atentos al manejo mientras nos subimos a un vehículo. Practicar el manejo de la defensiva puede ser la diferencia entre la vida y vean lo que pasó a esta chica justamente por contagiarse por un pequeño que pudo haber esperado unos momentos más. En fin. Mi nombre completo, mi correo electrónico y mi teléfono para que los tengan por ahí. Si hubiese más adelante algún comentario o algo que pudiera yo aportar sobre este tema. Pues no me queda más que agradecerles y esperamos pues que no sea la primera ocasión que compartimos este tipo de materiales con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, Giselle. Ay, gracias. No, pues creo que tenemos solo una pregunta por ahora. La duración de vida del automático se mide en kilómetros en tiempo.
había respondido al ingeniero Armando que generalmente la se mide en kilómetros. En el caso de automóviles se debe considerar el tiempo que tiene la llanta, ya que esto afecta la porosidad y si se tienen fugas, y en algunos casos pues se presentan grietas. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Sí, aquí hay unos comentarios sobre el video, sabemos que es difícil, es impactante. Y bueno, vamos a colocar la liga de registro. Aquí ya les dejé, ya se las colocó Sandra. Y les recuerdo que las constancias tienen un procedimiento de expedición que dura de 2 a 3 semanas y llega directamente a su correo. No es necesario que lo soliciten a la CONUE porque este lo expide SEDECO. Y recuerden que si son funcionarios operador del programa APF, contestar su examen en el sistema de capacitación. Aquí también Sandra ya dejó el mail para cualquier duda y la extensión. A ver, aquí Gerardo Zarazúa. Una pregunta para el ingeniero. ¿Es cierto que es muy costoso usar una rampa de emergencia? Sí, mira, aquí está el ingeniero Armando Maldonado que me va a ayudar a contestar esa respuesta. Y bueno, antiguamente sí era caro. Incluso muchos operadores evitaban usarla. Me refiero a operadores de tractocamiones. Tenemos entendido que actualmente ya esto ha cambiado totalmente y obviamente para facilitar el uso de estas rampas, ¿no? Aquí un consejo, bueno, pues obviamente revisar su sistema de frenos cuando salgan a carretera, principalmente si son vehículos pesados, y si tienen necesidad de usarlas, adelante. Es una forma muy práctica de tener un vehículo. Ese es el comentario. Pamela Estrada, ¿cómo se puede dar una revisión constante a los frenos o cómo podemos saber que podrían fallar? ¿Hay algunas señales de desgaste o mal funcionamiento? Si es un automóvil, generalmente son sistemas hidráulicos. Normalmente cuando tú revisas el depósito del aceite, del líquido de frenos, normalmente si tienes fuga, obviamente vas a tener que rellenar continuamente este depósito. Esto quiere decir que tienes una fuga. La otra forma de revisarlo es que el líquido de frenos cuando sale de los pistoncitos de las llantas, pues deja una huella, digamos, un hilo. Tú puedes revisar por la parte interna de la llanta y vas a encontrar ese hilo. Cuando son camiones, normalmente son sistemas de aire comprimido, y en muchos casos la balata es visible. Entonces tú puedes revisar el espesor de la balata y checar si esa balata ya es necesario cambiarla. En el caso de autos, también un indicador de que tus frenos ya requieren servicio es la palanca de freno de mano. Si el recorrido es muy grande, quiere decir que tu balata ya está muy gastada y obviamente requieres cambiarla. Gracias, ingeniero. Alma María, dice que para los lugares donde hace mucho frío y se congela el parabrisas, ¿qué recomendaciones le puede dar? Porque al limpiarlos solo se hace hielo. Sí, bueno, ahí, bueno, un consejo que les puedo dar es cubrir el parabrisas. Esa es una forma de aislarlo. La otra es, obviamente, limpiarlo, suministrar agua, digamos, normal sobre el parabrisas. Esto va a quitar el hielo, ¿sí? Y ya en la operación, muchas veces también se congela el líquido limpiador, el que sale por los chorritos inyectores del limpiador. En ese caso, se recomienda utilizar el anticongelante en lugar de agua en ese depósito. Pero eso es ya cuando está en operación, digamos, el vehículo, ¿no? Pero sí es muy importante que esté limpio tanto el parabrisas como el medallón. El medallón es el cristal trasero.
Muchas gracias. Federico González, sí, se les va a compartir los materiales, se va a enviar el material a Sedeco y ya ellos se los harán llegar. Y bueno, el video y la presentación. Ivonne, ¿cuál es la presión de las llantas en vehículos y en camiones? Bueno, depende del vehículo y también depende del camión. En el caso de automóviles, esta presión está entre 35 libras. Eso se pone el fabricante. En algunos casos viene en la portezuela del copiloto, en otros casos viene en el manual del propietario. En el caso de camiones, el caso más para tractocamiones, la presión está entre 100 y 110 libras. Esa es la presión, digamos, óptima de manejo. Aquí también deben tomar en cuenta, obviamente, en el caso de tractocamiones, la carga que llevan, y en el caso de vehículos, que tenga la llanta original. Si es la llanta original, aplica lo que comenté. Si no es la llanta original, hay que checar la presión recomendada por el fabricante de la llanta. Basilio Hernández, de acuerdo, es el tipo de llanta. ¿Cómo puedo saber las características? La característica de la llanta normalmente en la cara lateral viene muy fácil. Viene el tamaño de la llanta, el ancho de la llanta, el dibujo, digamos, la fecha de fabricación, la semana, el año, la velocidad a la cual puede girar esa llanta. Viene mucha información en el lateral de la llanta. En el caso de tractocamiones, lo que es muy importante es seleccionar el tipo de dibujo. Hay se perdió, ingeniero, ya no lo escuchamos. Tiene el micrófono, ingeniero Pasil. Ok. Sí, en el caso de tractocamiones, una cosa que es importante es que las llantas se definen por el tipo de posición. Cuando son llantas en el primer eje se llaman llantas direccionales. Cuando son tractivas son las que mueven el vehículo, y las que son duales son las que cargan, digamos, la caja o la carga. Entonces hay que seleccionar el dibujo de acuerdo con la posición de la llanta. Muchas gracias. Pamela Estrada, ¿cuál sería la forma más efectiva de eliminar puntos ciegos? Bueno, la forma más efectiva es, digamos, ajustando los espejos. ¿Sí? En el caso de un auto, si tu espejo del lado del conductor lo quieres alinear bien, ese espejo, digamos, la orilla del lado derecho debe coincidir, o debes ver la parte lateral de tu coche trasera. Esa es la mejor forma de eliminar un punto ciego. Si checas el otro espejo, el lado del copiloto, digamos, la imagen de ese espejo a la izquierda, debes ver la parte trasera de tu cajuela, o del lateral derecho. Si de esa manera tienes un mayor ángulo de visibilidad. Y en el caso del retrovisor, mucha gente lo coloca de tal manera de ver el medallón completo. Una forma de mejorar y de evitar estos puntos ciegos es que tu retrovisor lo muevas un poquito a la derecha, de tal manera que tú puedas ver una parte de tu medallón, digamos, 2/3 partes del medallón del lado derecho, y una parte lateral de tu coche del lado derecho. Esas son las maneras. En el caso de vehículos pesados, bueno, pues colocar un par de espejos en los espejos, pero se llaman espejos cóncavos.
Eso aumenta la visibilidad incluso de vehículos tipo automóvil. Muchas gracias, ingeniero. Pues creo que ya son todas las preguntas. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y no están registrados también en nuestro boletín, porque ahí se enterarán de todos los cursos y las actividades que desarrollaremos en el área y pues también las actividades que desarrolle SEDECO en conjunto con nosotros. No sé si tienes algo más, algún otro comentario, Lluvia, y muchas gracias por la coordinación del evento. Claro, nada más recordarles que vamos a estar haciendo estos cursos, que se inscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales, para que sepan, próximo curso de CONUE en colaboración con Secretaría de Desarrollo Económico. Pues les damos las gracias por haber llegado a este momento y pues no olviden hacer su registro para que enviemos su constancia de participación. Por aquí todavía veo algunas manos levantadas, no me gustaría dejarlas así por si quieren participar rápidamente. Pueden abrir su micrófono. Hablo de María Gabriela y de Eduardo Franco. No sé si quieran participar. O fue un error. Me imagino que entonces ya pusieron su pregunta aquí en la cajita. Hola, buenas tardes. Hola María, adelante. Mira, quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que ya me metí al link del registro para el certificado, pero bueno, aquí en mi trabajo manejamos diversos automóviles. Entonces yo le puse en una opción operador de flotilla APF, algo así. Y después mencionaban algo sobre un formulario, un examen, algo así, pero ese ya no lo contesté. La pregunta es, ¿aún así me va a llegar el certificado? Si tú eres funcionario operador de una dependencia federal y participas en el programa de la APF, de eficiencia energética en la APF, sí tienes que contestar el examen para que se te validen tus horas de capacitación. Si tú solamente quieres recibir tu constancia del curso que tomaste, con el registro es todo. Ah, ok, entonces así lo puedo dejar ya con el registro que mandé. Así es. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Ok, pues sería todo por nuestra parte. Les agradecemos nuevamente por llegar hasta este punto y pues que tengan muy bonito día. No sé, Excel, ingenieros, si quieran decir algo más. Y recordarles que este video, para todos los que les interese, va a estar en nuestra página de Ciudad Solar. Los invitamos a que visiten también nuestros programas, nuestras iniciativas con energía solar. Y pues nada, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lluvia, y los esperamos en nuestros próximos cursos en coordinación con SEDECO. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Fernando Ramírez del SAT, Ciudad de México. Hasta luego, gracias Fernando. Buenas tardes, gracias.